Bienvenidos al canal de YouTube cómoaprendermás.com. En este tutorial se compartirá la nomenclatura sistemática de hidróxidos o bases. Para ello se dará el concepto de la nomenclatura, en este caso de la sistemática. En este enlace aparece el tutorial de la nomenclatura tradicional de hidróxidos o bases. Luego se darán unos ejemplos, dando la fórmula para dar el nombre del hidróxido base y luego a partir del nombre para dar la fórmula del hidróxido o base respectivo. Un hidróxido o base es un compuesto inorgánico constituido por la combinación de metal, oxígeno e hidrógeno. En este compuesto, el metal y el hidrógeno trabajan con valencia o número de oxidación positivo, tendencia a ceder electrones, y el oxígeno la tendencia a recibir electrones. En este enlace aparece tutorial sobre compuestos inorgánicos. Recordamos que en todos los compuestos inorgánicos el oxígeno trabaja con número de oxidación negativo, tendencia a recibir electrones. Exactamente, cada átomo de oxígeno trabaja con número de oxidación -2 y el hidrógeno con número de oxidación positivo, D+1, indica que tiene la tendencia a ceder un electrón. También los invitamos a que visiten este enlace del tutorial de los hidróxidos o bases. Estos compuestos tienen como característica particular el grupo OH, llamado grupo hidroxilo o grupo hidróxido. Recordamos que la nomenclatura química contiene las reglas que se deben cumplir para identificar o nombrar las sustancias químicas. Esta nomenclatura es regulada por la IUPAC, o sea, la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada. Para la nomenclatura sistemática de hidróxidos se utilizan las siguientes normas. Primero se coloca el prefijo que indica el número de grupos OH. Luego la palabra hidróxido seguido de la preposición de y finalmente el nombre del metal. En este enlace aparece el tutorial sobre la nomenclatura tradicional de hidróxidos o bases. Se tiene en cuenta que los metales formadores de hidróxidos o bases trabajan con números de oxidación +1, +2, +3 y +4, tendencia a ceder desde 1 hasta 4 electrones. Además, que los metales que trabajan con número de oxidación +1 se combinarán con un solo grupo OH. Los que tienen número de oxidación +2 formarán hidróxidos con dos grupos OH. Los que trabajan con número de oxidación +3 se combinarán con tres grupos OH y finalmente los que trabajan con número de oxidación +4 se combinarán con cuatro grupos hidróxidos. El prefijo utilizado para la nomenclatura sistemática será mono para un solo grupo OH, di para dos grupos, tri para tres grupos y tetra para cuatro grupos OH. Veamos los siguientes ejemplos. Se tiene el hidróxido o base formado por el oro. Aquí aparece el oro unido a tres grupos OH. En consecuencia, utilizará el prefijo tri, porque son tres grupos OH, quedando el nombre como trihidróxido de oro. Recordemos los números de oxidación. Como el oro está unido a tres grupos OH, indica que su número de oxidación es +3, tendencia a ceder 3 electrones. Ya comentamos que el oxígeno trabaja con número de oxidación -2 y el hidrógeno con número de oxidación +1. Estos son los números de oxidación por cada átomo.
pero en la parte superior aparecen los números de oxidación total de la fórmula, como son 3 hidrógenos 3 por 1 más 3, 3 oxígenos 3 por menos 2 menos 6 y un solo oro 1 por más 3 más 3. Se enfatiza que en las fórmulas de los compuestos inorgánicos la suma total de los números de oxidación positivos, o sea, los que ceden electrones, es igual al número de oxidación total negativo. Aquí aparece el mercurio unido a dos grupos OH. Indica que utiliza para dos grupos OH el prefijo di, dihidróxido de mercurio. En esta parte se presentan los números de oxidación por átomo. Como el mercurio está unido a dos grupos OH, indica que trabaja con número de oxidación más 2. Estos son los números de oxidación por átomo. Y en la parte superior, 2 por 1 más 2, 2 por menos 2 menos 4 y un átomo de mercurio por más 2 más 2 más 2 y más 2 más 4 menos 4, 0. En la fórmula del hidróxido formado por la plata contiene un solo grupo OH. El nombre utilizará el prefijo mono para un solo grupo OH, monohidróxido de plata. Cuando es un solo grupo OH, se suele omitir el prefijo mono y se puede colocar como hidróxido de plata. El platino aquí está formando un hidróxido con 4 grupos OH. Como son 4, se utiliza el prefijo tetra, quedando como tetrahidróxido de platino. Estos son los números de oxidación por cada átomo. Como el platino está unido a 4 grupos OH, su número de oxidación es más 4. Y el número total de oxidación de esta fórmula queda 4 por más 1 más 4, 4 por menos 2 menos 8 y un platino por más 1 más 4 más 4 más 4 más 8 menos 8, 0. Aquí tenemos ejemplos de nombres para dar la fórmula. Vamos a analizar estos 4 nombres. Inicialmente se tiene trihidróxido de manganeso. El manganeso estará unido a 3 grupos OH, quedando la fórmula como MnOH3. El manganeso, al estar unido a 3 grupos OH, trabajará con número de oxidación más 3. Ya hemos dicho los números de oxidación por átomo del oxígeno y el hidrógeno. Y el número total de oxidación de esta fórmula será 3 por más 1 más 3, 3 por menos 2 menos 6 y un átomo de manganeso por 3 más 3, más 3 y más 3 más 6 menos 6, 0. El monohidróxido de rubidio o hidróxido de rubidio indica que el rubidio está unido a un solo grupo OH. Como tiene un solo grupo hidróxido, tiene número de oxidación más 1. Luego los números de oxidación por átomo del oxígeno y del hidrógeno, quedando con más 1 y más 1 más 2 menos 2, 0. Tetrahidróxido de estaño. El estaño está unido a 4 grupos OH. Aparecen aquí los números de oxidación por átomo y en la parte superior los números de oxidación totales. 4 por más 1 más 4, 4 por menos 2 menos 8 y un átomo de estaño por más 4 más 4 más 4 más 4 más 8 menos 8, 0. El trióxido de cobalto. El cobalto unido a 3 grupos OH. El cobalto, al tener unión con 3 grupos OH, su número de oxidación es más 3. Números de oxidación por átomo del oxígeno y del hidrógeno. Luego los números de oxidación total en esta base. 3 por más 1 más 3, 3 por menos 2 menos 6 y un cobalto por más 3 más 3 más 3 y más 3
6 electrones cedidos iguales a 6 electrones recibidos. Estos enlaces corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Continúen visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com. Hasta un próximo tutorial.